¿Qué tal, amigos de la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión AC? Sin lugar a dudas, el contexto actual por el que atravesamos por la pandemia del COVID-19 en el mundo desde el año pasado y que mantiene a raya a la humanidad, plantea nuevos retos para los medios de comunicación. Siempre los más media, principalmente los electrónicos, han sido fundamentales en la difusión en tiempo real de desastres naturales y catástrofes. La pandemia del coronavirus no es la excepción. En esta tarea, las nuevas tecnologías de la información, junto con las redes sociales, plantean nuevos retos y escenarios para los medios de comunicación tradicionales debido a que incluso en ocasiones tienen mayor efectividad en la difusión en tiempo real de hechos y fenómenos. Cada vez más hemos visto en radio y televisión principalmente, se sustentan incluso en contenidos de usuarios que publican en redes sociales como Instagram, Face, también WhatsApp y otras redes sociales, información en desarrollo. Y aquí es donde los medios juegan un papel determinante para la difusión, ya que si bien es cierto, las redes ganan terreno en la inmediatez, los medios electrónicos triunfan en la contextualización y producción de contenidos. Así, una información que se obtiene de una red social, pero descontextualizada, puede tener un efecto contrario a su objetivo, que es informar oportunamente a la población civil. En estricto sentido, los medios de comunicación no previenen desastres naturales, sino más bien pueden alertar, pero también concientizar de los fenómenos, por ejemplo, hidrometeorológicos. Se pueden alertar de un fenómeno que puede convertirse en una catástrofe. Casos hay muchos. Tan solo en el Estado de México, la difusión de la actividad, por ejemplo, del Popocatépetl, puede alertar a la población sobre una posible evacuación de la sociedad y las medidas que tiene que tomar esta por la caída de ceniza y otros materiales, la crecida, por ejemplo, de canales o ríos de aguas negras y residuales, donde también las autoridades les permite llevar acciones preventivas y de desalojo ante un eventual desbordamiento. Incluso recientemente la tragedia que se vive en el Cerro del Chiquihuite, en el municipio de Tlalnepantla, donde los medios electrónicos informan permanentemente sobre las recomendaciones de las autoridades y las áreas de protección civil de los diferentes niveles para que la población desaloje sus casas ubicadas en las laderas ante nuevos desgajamientos que pondrían en peligro la integridad física, es decir, la vida. Los medios electrónicos, junto con las nuevas tecnologías de la información digital, cada vez más son primordiales para el alertamiento y la difusión de los desastres naturales, pero también para los planes de contingencia que salvan la integridad física y la vida misma. Les quiero mandar un fuerte abrazo a todos los integrantes de la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión AC. Buenas tardes, saludos fraternos a todos. Soy Ernesto García Tampa, director de Movilidad y Transporte del municipio de Ecatepec de Morelos. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de estar entre ustedes. Yo solo me quiero referir a que el nuevo gobierno municipal tiene un compromiso histórico con la sociedad, producto de la voluntad popular que clama un cambio radical en las formas de gobierno, basado en la interacción continua con sus gobernantes, la transparencia, el respeto a los derechos humanos y la austeridad republicana. Esto nos obliga a actuar con proyectos claros de impacto social, bajo el mandato de las mayorías, por lo que la movilidad debe ir enfocada a proyectos de impacto cultural y de participación social, donde podemos cohesionar a los diferentes actores que intervienen para lograr una coordinación entre la sociedad y las diferentes esferas de gobierno, donde surjan e implementen proyectos a corto, mediano y largo plazo. El fenómeno de la urbanización tiene una escala sin precedentes, tanto por el ritmo de crecimiento de la población como por su extensión física y el número de sus áreas urbanas. De hecho, se proyecta, según la ONU,
que para 2050 la población urbana representa el 68% del total de la población. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una pieza fundamental en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, una iniciativa aprobada en el año 2015 con la que se busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Iniciativa compuesta por 17 objetivos que requieren de la movilidad como eje central para alcanzar sus logros. Aquí lo importante del tema de la movilidad. Uno de los proyectos, déjenme platicarles que uno de los proyectos con mayor éxito en Ecatepec es la Escuela de Manejo para Mujeres, la cual, como única en su tipo a nivel internacional, ha logrado atender a más de 2,000 alumnas, donde más del 80% de ellas han logrado concluir con éxito su curso, logrando que bajo una perspectiva de género y bajo los principios de equidad y no discriminación, las mujeres de nuestro municipio se vayan incorporando cada vez más y con mayor fuerza a las actividades que erróneamente se pensaban eran exclusivas de un sector. Invitar a que las mujeres se incluyan en temas de movilidad sostenible, como el caminar libremente, andar en bicicleta y manejar un automóvil, nos da la pauta para generar una herramienta de movilidad que impulse las fuentes de empleo para las mujeres que viven en nuestro municipio, al capacitarlas para que aprendan a manejar de forma idónea un vehículo. Se busca que puedan obtener un desarrollo personal y una opción más para obtener ingresos económicos. Creemos que es tiempo de que las políticas públicas estén encaminadas a una movilidad sostenible por el bien de los habitantes del planeta y por el planeta mismo. Es por eso que desde Ecatepec hemos puesto el ejemplo de priorizar proyectos de movilidad y transporte con la recuperación de espacios públicos mediante operativos constantes en todo nuestro territorio. La apertura de vialidades que durante años habían permanecido en el dominio de unos cuantos, con programas de retiro de vehículos abandonados e inservibles, de los cuales hemos logrado el retiro de más de 1,000 unidades. En la mayoría de los casos, de forma voluntaria, los han retirado. Nos hemos percatado que poco a poco vamos entendiendo que los espacios públicos nos pertenecen a todos y que el más mínimo detalle causa un agravio a nuestro entorno. Programas como el reordenamiento vial y comercial del primer cuadro de nuestro municipio, que ha logrado liberar un 100% la movilidad de la zona y que permite tener pleno acceso al equipamiento urbano destinado a los peatones, garantizando lugares de estacionamiento en la vía pública, mayor acercamiento de clientes a los establecimientos comerciales, un embellecimiento urbano y hemos contribuido a la disminución de emisión de contaminantes. Como pioneros en temas de movilidad, hemos logrado dar asistencia vial a más de 8,000 ciudadanos que de forma totalmente gratuita se les brinda servicio de grúa a quienes hayan sufrido alguna avería en su vehículo dentro del municipio. Hemos logrado no solamente dar un número significativo de servicios, pero también hemos demostrado que este tipo de programas puede estar libres de corrupción, con trato amable y profesional, que logra darle confianza a la gente y lograr lazos de acercamiento con nuestro gobierno municipal. Hemos sido responsables y empáticos con los temas de transporte público, donde nuestra misión principal es ser los enlaces entre los transportistas y usuarios y entre las autoridades estatales, creando vínculos de comunicación permanente donde el diálogo y la concertación han sido el eje rector de la materia. Uno de los proyectos que se encuentra en la última fase de planeación es la ciclovía de Avenida Adolfo López Mateos, mejor conocida como la R1, de 9.2 kilómetros de longitud, que estará conectada con la Ciudad de México en la zona de León de los Aldamas, que se estima beneficiará a 352,000 habitantes y en su trazo toca 40 colonias, así como también el rescate de 7 ciclovías existentes en Ecatepec,
que se encuentran abandonadas para conformar un circuito total de 27 kilómetros, lo que requiere una inversión importante por parte del municipio de Ecatepec. En este proyecto no solo está contemplada la infraestructura, también se acompaña de la socialización y cultura de bicicleta, con proyectos como la Biciescuela de Ecatepec, que ya realizó sus primeros pilotos y que estará en marcha antes de que finalice el año. Cabe destacar que la Dirección de Movilidad y Transporte, a quien le han encomendado desarrollar estas tareas, lo ha hecho bajo el más estricto cumplimiento a la legalidad, los derechos humanos y bajo políticas de combate a la corrupción, por lo que hemos logrado récord histórico al no tener una sola queja o denuncia. Mediante el par de amparos que han interpuesto en nuestra contra, hemos podido demostrar la constitucionalidad de nuestros proyectos. La tarea ha sido ardua, quedan muchos proyectos por ejecutar, pero con voluntad y la participación social lograremos que nuestro municipio sea ejemplo en nuestro país de respeto y garantía al derecho humano a la movilidad. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Hola amigos, muy buen día. Mi nombre es Marco Antonio Rivera y soy un servidor público de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Primeramente me gustaría agradecer esta invitación a participar al Tercer Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte, a la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión, especialmente a su presidente Alejandro César Vázquez. Muchas gracias. Hoy me tocó exponer, amigos, o platicar con ustedes acerca de la oportuno atención a grupos migrantes en este contexto de movilidad y protección civil, obviamente. Para ello me gustaría recordarles lo que ha estado en boga últimamente, sobre todo en la frontera sur, en Tapachula, Chiapas, donde se han incrementado los flujos migratorios que han querido avanzar por el país, particularmente hasta Ciudad de México y hacia el norte. Como bien han sabido, se han mutado muchas personas en esta frontera sur. ¿Cuál sería la característica de estos grupos que se han reunido por allá? Bueno, que la mayoría son personas de nacionalidad haitiana o cubana que ya tienen algún tipo de trámite tanto ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados como al Instituto Nacional de Migración, en los cuales dichos trámites obligan o constriñen a estas personas a quedarse en ese sitio esperando que se determine este procedimiento, lo cual ha generado descontento, ha generado pues que las condiciones en las que estén en ese lugar, en Tapachula, pues no sean las adecuadas para ellos, lo que ha obligado ese tipo de fenómeno, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? A través de la llamada caravana migrante, en la cual no solamente se reúnen este tipo de personas, particularmente con trámites tanto en Comar como en el INM, sino de otra índole, que buscan avanzar hacia el norte del país, ¿verdad? ¿Y cuál es la participación que tiene ahí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como los actores de protección civil? Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos despliega a varios profesionistas, como entre abogados, psicólogos y médicos, de la Quinta Vistaduría General, la cual precisamente abarca ese tipo de temas. ¿Qué hacen? Bueno, hacen un acompañamiento en el cual se advierte también la participación certera y oportuna de los grupos de protección civil. ¿Qué realizan estos grupos? Bueno, al salir de los diferentes puntos de Tapachula, Chiapas, para su viaje, los grupos de protección civil realizan diversas actividades encaminadas a que las personas estén protegidas
sobre todo advertir sus necesidades. Por ejemplo, un caso muy emblemático en ese tipo de fenómeno es que las personas buscan subirse luego a los trailers, tractocamiones o camionetas con batea, lo cual pudiera ser riesgoso para su integridad. Máxime que en estos grupos también viajan mujeres embarazadas, niños, familias y personas de la tercera edad, lo cual, si se suben a ese tipo de transporte no apto para transporte público precisamente, pues pueden sufrir algún tipo de accidente, lo cual marca Protección Civil, igual que los profesionistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También es importante mencionar la unión entre estas actividades. Por ejemplo, cuando van caminando mucho, pues muchas personas pueden apoyarse a los pies, presentar golpes de calor, por lo cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene médicos, o en su defecto el propio Protección Civil envía paramédicos o también realiza gestiones para su atención inmediata. Como ven, este tipo de simbiosis entre derechos humanos y protección civil es muy importante para la protección oportuna de estos grupos vulnerables. Si bien es cierto el tiempo es corto, espero que con esta pequeña charla hubiese dado un contexto de las actividades que realiza tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como los amigos de Protección Civil en relación a este fenómeno y a su avance, que siempre estaremos para poder atender a este grupo vulnerable, protegerlo y en lo que esté en nuestras manos, ayudarlo. Agradeciendo mucho la atención para un servidor, quedo de ustedes y les digo hasta luego. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Soy la enfermera Marta Medina Gómez, secretaria general del Sindicato Democrático y Auténtico de Trabajadores del Seguro Social. A través de este mensaje quiero expresar mi agradecimiento a la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión, en especial al licenciado Alejandro César Vázquez por su amable invitación para participar en este tercer foro de protección civil, seguridad, movilidad y transporte, en donde hablaremos sobre el sistema hospitalario en México y el comercio informal en los centros de salud, fuera del alcance de protección civil. Este es un tema de gran importancia y trascendencia para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y derechohabientes, en donde sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer y camino que recorrer. Comenzaremos por lo fundamental, conocer los criterios que rigen la seguridad, protección civil y movilidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social. A continuación, comparto con ustedes un poco de contexto sobre cómo lo anteriormente abordado afecta a derechohabientes y trabajadores. Aunque existen leyes como el derecho de vía, reglamentos y normas locales, municipales y federales sobre las licencias y permisos de operación de consultorios, clínicas y centros hospitalarios, tanto privados como públicos, sabemos que estas reglas y normas de movilidad, la mayor parte del tiempo, a causa de la burocracia e ineptitud de los servidores públicos, no son llevadas a cabo, ni se sanciona o castiga a quienes las infringen. Si bien la Ley de Vías de Comunicación y Tránsito, en el artículo 99, establece que tienen preferencia de paso en todas las vías públicas los vehículos de emergencia destinados a los siguientes servicios: cuerpo de bomberos, ambulancias, policía y tránsito. Cualquiera de los anteriores, al llegar a las inmediaciones de los centros hospitalarios, les es prácticamente imposible acceder a estos por el irregular e interminable comercio informal, situación crítica que termina por afectar a los centros de salud, derechohabientes y trabajadores.
Curiosamente, la Ley General de Salud en materia de prestaciones de servicios de atención médica, en su artículo 12, establece que en los parques de diversión, ferias, circos, estadios deportivos, plazas taurinas y en general en cualquier tipo de evento deberá existir una unidad fija o móvil de acceso rápido a los servicios médicos para atender las urgencias que se presenten. Sin embargo, y a pesar de lo absurdo que pudiera parecer, en los hospitales y centros de salud, lo anterior no se garantiza. La Ley Federal de Salud regula la autorización y revocación de las licencias para la operación de los consultorios y centros médicos especializados de salud, públicos o privados, pero no refiere nada en relación con su entorno, por increíble que parezca. Por nuestra parte, como trabajadores de la salud, en esta temporada en la que continuamos atendiendo la emergencia epidemiológica, la pandemia, lo hacemos con riesgo de contagio y además en centros de trabajo sumamente deteriorados por el paso del tiempo, fenómenos naturales que han dejado a su paso daños estructurales graves que han costado la vida de cientos de personas y continúan poniendo en riesgo a miles más. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, las autoridades de protección civil se encuentran desinformadas, limitadas y omitidas por la burocracia que administra el sector público de salud, que con documentos oculta la realidad. Es una verdadera pena que se le exhiba al personal de protección civil como irresponsable o inoperante, cuando la realidad es muy clara, un problema multifactorial que requiere una solución multidisciplinaria entre autoridades institucionales, autoridades gubernamentales, protección civil y órganos involucrados en materia de movilidad, seguridad y protección. La omisión por parte de la burocracia de mando y administración y simulación sobre la aplicación de las normas y leyes sobre protección civil y seguridad en los centros de trabajo del sector público de salud siguen cobrando la factura. Comparto estos datos solo para referencia. En el 98% de estos centros de trabajo, oficinas administrativas, clínicas y hospitales se encuentran confinados, aislados por el asentamiento del comercio informal. Antecedentes de explosiones, incendios, inundaciones, caso tan lamentable y reciente en el hospital de la ciudad de Tula Hidalgo. Derrumbes, proliferación de fauna nociva en las inmediaciones y dentro de los centros de trabajo. En la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, la fauna nociva provocó la infestación por garrapatas, causando la enfermedad de Lyme, con secuelas y dictamen de invalidez a pacientes y trabajadores. No existen, desaparecieron, obstruyeron o cancelaron tomas de agua o hidrantes contra incendios. Lo mismo con los accesos o salidas de estos centros de trabajo. Reportes oficiales por parte de los representantes institucionales solo en el papel, de simulacros de evacuación, de incendios y demás desastres naturales, y de comisiones o subcomisiones mixtas de seguridad e higiene, ni existen. Aunque nadie recibe la capacitación y adiestramiento de estas autoridades, todos los trabajadores lidiamos cotidianamente con esos posibles desastres y estas pésimas condiciones en los centros de trabajo. En materia de seguridad, el personal de salud nos encontramos expuestos cotidianamente, trabajadores y pacientes, por los obsoletos consultorios de radiodiagnóstico y o radioterapia, violando la norma oficial mexicana 012. Además del irresponsable manejo de desechos peligrosos, infectocontagiosos, la norma oficial mexicana 087. Son también hasta el día de hoy letra muerta.
Es por ello que en el Sindicato Democrático y Auténtico de Trabajadores del Seguro Social, como sindicato minoritario, transparente y democrático, pugnamos por una nueva cultura laboral y sindical que tenga como principio el cumplimiento irrestricto de las normas oficiales de operación en los centros de trabajo. No más simulaciones. Basta de poner en riesgo la vida de los trabajadores profesionales de la salud, asimismo la de los derechohabientes. El Sindicato Democrático y Auténtico exhorta a las autoridades responsables a iniciar de inmediato las acciones de prevención de invasión y de restitución de bienes de uso público cuando sean invadidas o amenazadas. Por último, quisiera reiterar nuestra postura como organización sindical, dispuesta a colaborar con los representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social y autoridades. Esto se trata de un problema multifactorial que demanda acciones multidisciplinarias y expeditas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Romero, editor en jefe de La Jornada Hidalgo, y es para mí un honor participar en el tercer Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte. Yo les hablaré de la vulnerabilidad de Hidalgo frente a las aguas residuales del Valle de México, lo cual provocó la tragedia que vivió Tula el pasado 7 de septiembre de 2021. Desde el siglo XVI, los españoles que comenzaron a establecerse en el Valle de México encontraron un obstáculo para sus planes de desarrollo: los extensos lagos que rodeaban a la entonces metrópoli de México Tenochtitlan. En el sudeste de la hoy Ciudad de México, las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta estaban ocupadas por dos grandes lagos, el de Xochimilco y el de Chalco, que se alimentaban de ríos que daban cauce a escurrimientos de las montañas que los rodeaban. En el oriente del Valle de México se localizaba el lago de Texcoco, un cuerpo de aguas salobres y de mayor extensión que los de Xochimilco y Chalco, y en el extremo norte los lagos de Jaltocan y Zumpango coronaban un complejo sistema hídrico que hizo fértil y próspera a esa región, donde se asentó el poderoso imperio mexica. A diferencia de sus antiguos pobladores, los españoles vieron a los lagos no como una fuente de riqueza, sino como una amenaza para la metrópoli, y comenzaron a llevar a cabo un ambicioso proyecto que todavía hoy, en pleno siglo XXI, continúa: la desecación del Valle de México. Fue entonces que empezaron a llevarse a cabo obras que buscaron mitigar las grandes inundaciones que asolaban a México Tenochtitlan, de las cuales se tiene registro desde 1449, cuando un fenómeno natural destruyó un acueducto de barro que conducía el líquido desde Chapultepec hasta Templo Mayor. Fue en 1607 cuando Enrico Martínez inició la construcción del Tajo de Nochistongo, una obra que, según la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tuvo el propósito de desaguar la Cuenca de México mediante la construcción de un túnel y una abertura entre los cerros. En específico, el proyecto consistió en la construcción de un túnel en la zona de Nochistongo, así como la edificación del canal de Huehuetoca, al noroeste del Valle de México, que pretendían drenar el lago de Zumpango e interceptar el río Cuautitlán para dirigir sus aguas hacia el río Tula y así reducir el caudal que alimentaba el lago que rodeaba la Ciudad de México y reducir el riesgo de inundaciones. Por sus limitaciones técnicas, la obra no funcionó adecuadamente hasta 1789, 182 años después, cuando fue retomada luego de quedar inservible tras varios derrumbes en el túnel que originalmente ideó Enrico Martínez. Años más tarde, a inicios del siglo XX, Porfirio Díaz emprendió el Gran Canal del Desagüe, un túnel y un tajo de salida con una longitud de 10.21 kilómetros y 24 lumbreras de 2 metros de ancho, con capacidad para expulsar 16 metros cúbicos por segundo de volúmenes de aguas provenientes del Valle de México. Otra de las grandes obras que continuó aquel proyecto que iniciaron los españoles fue el drenaje profundo, también conocido como emisor central, que empezó a construirse en 1967 y que permitió desaguar por gravedad grandes volúmenes tanto de aguas negras como pluviales.
pero como la ciudad siguió creciendo, en 2007 el entonces presidente Felipe Calderón anunció la construcción del túnel Emisor Oriente, obra que permite tener una salida complementaria al drenaje profundo y cuyo fin es disminuir el riesgo de inundaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Todas esas obras han logrado reducir el riesgo que desde su fundación ha amenazado la existencia de la Ciudad de México, pero el problema se ha trasladado ahora al vecino Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, a donde se conduce toda el agua que desaloja el complejo sistema de desagüe del Valle de México y que la noche del 6 de septiembre y 7 de septiembre llegó a recibir 400 metros cúbicos por segundo cuando su capacidad es de solo 300. Según el gobierno de Hidalgo, el río Tula necesita de obras que amplíen su capacidad y que requieren al menos 1.500 millones de pesos para evitar que se repita una inundación como la del pasado 6 de septiembre que dejó 15 muertos en el Hospital General del IMSS de Tula y más de 31,000 personas afectadas. El añejo problema de inundaciones en el Valle de México hoy se ha vuelto una amenaza para las poblaciones ribereñas del río Tula, un cuerpo de agua que desde el siglo XVIII ha sido alimentado por el desagüe del Valle de México y que hoy es visto con temor por los habitantes del Valle del Mezquital. Las autoridades de nuestro tiempo tienen el reto de emprender las obras necesarias para que la población de esa región del estado de Hidalgo no viva bajo la incertidumbre permanente de una nueva anegación, pero también es indispensable que los sistemas de protección civil actúen con rapidez y en forma coordinada. Recordemos que la fuerza del agua no distingue límites políticos ni geográficos. La historia de la gestión del agua en el Valle de México es un libro que continúa siendo escrito hasta nuestros días. Su conclusión llegará el día en que aprendamos a vivir en armonía con ese compuesto que es indispensable para la vida, pero que al mismo tiempo puede ser letal. Muchas gracias por su atención. Gracias a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, que preside la maestra en Derecho Mirna Araceli García Morón, y a su equipo de comunicación social por hacer posible este tercer Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte, convocado por la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión, FEPRIT. Muchas gracias y hasta la próxima. Se despide Gabriela Alcalá, directora de Relaciones Públicas y Enlace Gubernamental de la FEPRIT.